Capítulo 25. Li Jing generalmente se levanta a la misma hora. Está acostumbrado a leer documentos temprano en la mañana. Después de que casi se ha ocupado de eso, comienza a vestirse y peinarse, y luego va al Mingda Hall para ir a la corte. En los años de su vida anterior, su hábito nunca ha cambiado, solo cuando sea su momento de descansar, acompañará a Jung Qinzi a acostarse por un rato, pero definitivamente dejará la cama con la salida del sol. O leía y escribía, o llamaría a la gente para hablar de política, o practicaría artes marciales y técnicas de espada, nunca holgazanearía. Aunque Jung Qinzi estaba estrictamente controlado por su madre cuando era niño, nunca dejó de aprender lo que debía aprender, y Yin Feiruo lo mimaba aún más. En la memoria de Jung Qinzi, nunca se levantó antes del amanecer. Yin Feiruo no tenía grandes requisitos para él, un hijo ordinario de una familia aristocrática, si podía obtener un título o no. Pero Jung Qinzi siempre había escuchado de Yin Feiruo desde que era un niño, que si tiene una chica que le gusta en el futuro, debe ser leal a ella. Como todos los hombres le piden a las mujeres, ella le pidió a Jung Qinzi lealtad. La aventura de Jung Xian con esa mujer probablemente la golpeó demasiado. Hay muy pocos sirvientes en su casa, la mayoría de ellos son sirvientas, no porque odie a los hombres, sino porque cree que los hombres son esencialmente tontos, cuando se trata del trato hacia las mujeres. No importa cuán buenas sean sus habilidades, son todavía tontos, en la naturaleza, y ella no quiere asociarse con tontos. Ella no permitió que Jung Qinzi también fuera un tonto. Pero en ese momento, probablemente nunca pensó que el niño que cuidaba cuidadosamente estaba lleno de lealtad y que no pudo conocer a la niña de la cual se enamoraría, sino que estaría totalmente dedicado al que ella llamaría tonto. Ella solo le dijo a Jung Qinzi que no fuera un tonto, pero no le dijo qué hacer si se encontraba con uno. Antes del amanecer, el tonto Li tomó el palanquín y se fue. Jung Qinzi miró y pensó por un momento, y luego algo sobre su madre apareció en su mente. Una cosa que dejó una profunda impresión fue que Yin Feiruo le pidió que estudiara labores de aguja. En ese momento, Jung Qinzi tenía solo 5 años, por lo que podía aprender lo que quisiera y era muy bueno. No fue hasta ocasionalmente que escuchó una charla subordinada, ridiculizando que las cosas que aprendió solo las aprendían las niñas, y definitivamente sería inútil cuando creciera en el futuro. El rostro de Jung Qinzi estaba apagado y sintió que lo estaban despreciando, por lo que volcó el bastidor de bordado en un ataque de ira. Este asunto llegó a los oídos de Yin Feiruo, y llamó directamente a todos los sirvientes y sirvientas en el otro patio, y luego le pidió a Jung Qinzi que señalara a los sirvientes con la boca suelta. Después de eso, recogieron a Jung Qinzi y se lo llevaron, y la voz fría y severa de Yin Feiruo fue particularmente sorprendente cuando escuchó a 2 sirvientes y mujeres pidiendo misericordia por detrás. Lo que debe aprender una hija lo debe aprender el hijo y viceversa. Seguí a mi padre para matar al enemigo a la edad de 15 años, y nadie se atrevió a tratarme como mujer, y cuando me casé con Jung Yu a los 19, nadie se atrevió a decir que no era una esposa. Nuestro emperador una vez fue al taller de bordado para enhebrar agujas, y nunca nadie lo acusó de ser inútil por haber aprendido labores femeninas. Entonces, ¿qué tanto hablan? El pequeño Jung Qinzi fue llevado de regreso a la habitación y colocado en el sofá bajo, donde esas voces se volvieron gradualmente inaudibles. Sabía que su madre los iba a regañar y castigarlos severamente, incluso podría expulsarlos de la casa. Ella era una persona a la que no podías restregarle la arena debajo de los ojos, nunca toleraría a cualquiera que viole el límite de conducta. Tenía un poco de miedo de que Yin Feiruo también lo castigara porque volcó el bastidor de bordado. Cuando estaba inquieto, Yin Feiruo regresó. No dijo nada feroz, pero le preguntó con paciencia: ¿no quieres aprender porque se burlan diciendo que es un arte femenino o porque realmente no quieres aprender? Jung Qinzi dijo que no quería ser una persona inútil. Yin Feiruo le tocó la cabeza y continuó preguntándole: ¿entonces crees que su majestad era una persona inútil? Por supuesto que no. Jung Qinzi respondió sin dudarlo, su voz era tierna y sus ojos brillaban. Él es el emperador, él es la persona más prometedora del mundo.
Infeiruo se rió. Entonces, ya sabes, una vez sostuvo una aguja y bordó para la primera emperatriz un brocado, como muestra del amor que se tenían los dos. El pequeño Jung Qinzi mostró una mirada increíble. En ese momento, todavía era demasiado joven y solo tenía una impresión muy fuerte del emperador. Todos tenían que escuchar sus palabras. Las palabras de Infeiruo hicieron que la imagen del emperador en su mente se dividiera un poco al instante. Incluso si no menciono al emperador actual, las manos de Anyang te han cosido ropa. ¿Crees que Anyang no vale nada? Jung Qinzi negó con la cabeza bruscamente. A sus ojos, Infeiruo era su madre y padre, gentil y amable, incluso majestuosa y alta. Sabía por Infeiruo que la artesanía no se distingue entre noble y humilde, y no hay diferencia entre hombres y mujeres, e incluso las personas en este mundo no deben dividirse en hombres y mujeres, porque todos son la misma persona. También fue por las palabras de Infeiruo que pudo hacerse una idea de la apariencia del emperador en ese momento, es decir, el padre de Li Jing. Más tarde, también dibujó a una persona con ojos amables y difíciles de distinguir entre hombres y mujeres, lo que hizo reír a Infeiruo diciendo que le gustaba. Cuando Li Jing vio la pintura más tarde, bajó la cabeza y se rió hoscamente durante mucho tiempo. Incluso se la mostró al difunto emperador. El difunto emperador sonrió y se tocó la barba, diciendo que, aunque las personas no eran muy similares, Dios los valoraba por igual. Las mejillas de Jung Qinzi se pusieron rojas de inmediato y siguió a Li Jing por la mitad del palacio para cortarle la cabeza. Más tarde, le preguntó a Li Jing, ¿tu padre realmente bordó un brocado para la primera emperatriz? Tal vez. La actitud de Li Jing fue muy indiferente, no sé. No le gustaba la primera emperatriz. Sí, porque la emperatriz viuda San siempre decía frente a él que el emperador no la amaba, sino que solo amó a la primera emperatriz. Jung Qinzi sospechaba que la emperatriz viuda San debería haber dicho muchas cosas malas frente a él, porque la cara de Li Jing estaba muy frío cada vez que lo menciona. A veces muestra una mirada muy incómoda y es completamente reacio a que le pregunten sobre la primera emperatriz. Jung Qinzi cerró los ojos, lo pensó y se durmió profundamente. Aunque Anyang se fue, mi padre todavía está aquí. Es casi la víspera de Año Nuevo, así que se tomará un tiempo para visitarlo. Esta noche, realmente durmió hasta el tercer día. Jung Qinzi se duchó y envió a alguien a preguntar sobre Ruan Lian. Después de confirmar que su lesión estaba bien, informó que salió del palacio y se dirigió a la residencia del primer ministro. Para sorpresa de Jung Qinzi, Liu Yan también estaba en la mansión y salió a saludarlo con todos en la mansión del primer ministro. No mucho después de su llegada, apareció Jun Xiang, venia de la corte, todavía vistiendo la túnica oficial, lo condujo a la puerta y se sentó en el pasillo antes de comenzar a preguntar, ¿por qué estás libre hoy? ¿Padre recibió el jarrón esmaltado que le envié? Cuando Jun Xiang lo escuchó, sonrió y dijo, lo recibí, es muy bueno, muy bueno. Con una cara llena de alegría, Jung Qinzi lo miró con una sonrisa y dijo, es bueno que a mi padre le guste. Jun Xiang le dio unas palmaditas en la mano y dijo, entra compadre. Saludó amablemente a Jung Qinzi, y este último lo siguió vacilante al estudio. Pronto, Jung Qinxiao lo siguió y cerró la puerta. Efectivamente, Jun Xiang comenzó a preguntarle qué sucedió ante la residencia Hou ese día, y Jung Qinxiao también se sentó a un lado con seriedad. Jung Qinzi ocultó el hecho de que instigó a Li Jing a disparar y dijo, fue su majestad quien vio a San Sillong engañar a la gente. Incluso si realmente lo vio, no debería de haber puesto una mano tan dura. Jun Xiang le preguntó, ¿realmente no hay nada más? Jung Qinzi negó con la cabeza inocentemente. Eso es extraño. Jun Xiang le preguntó a Jung Qinxiao, ¿puedes ver qué es diferente en su majestad recientemente? Tengo muchas ganas de hablar de eso, dijo Jung Qinxiao, es decir, la actitud hacia la familia Sang y la familia Jun se ha vuelto particularmente obvia. Matar a San Sillong es uno de ellos. Hoy,
Incluso propuso transferir a Kim Hue al campamento Jinbu para que tome el mando del ejército. Jong Kin-si se sorprendió abruptamente. ¿Hoy no es el último día del año? ¿Cómo puedes mencionar esto? Es precisamente porque es el último día de este año que decidió sobre este asunto. Incluso si los ministros tienen opiniones, tienen que esperar hasta el próximo año. Jong Xian suspiró, su corazón es impredecible. Miró a Jong Kin-si y dijo solemnemente, si no sabes por qué quiso matar a Sam Si-young, esta posición de comandante en jefe es una patata caliente y si Kim Hue se sienta en ella, padre no se sentirá a gusto. Jong Kin-si frunció los labios. Podía entender las preocupaciones de su padre. La familia Jun ha sido leal y buena durante generaciones. En el momento de la generación de Jun Xiang ha habido 2 primeros ministros, de los que se puede decir que tienen raíces profundas, y ahora varios hermanos no se atreven a encontrar personas demasiado poderosas para casarse, no sea que se viertan en las aguas residuales de la fiesta y el egoísmo. El difunto emperador tenía una muy buena relación con Jong Xian, y ya le había dado el favor supremo. Aunque esa familia tenía gloria, caminaban sobre hielo delgado. La posición actual del segundo y tercer hermano es que luchan con sus propias habilidades, y tienen los pies en la tierra y son estables en sus corazones, pero el repentino gesto de buena voluntad del emperador solo los hará sentir que están sentados sobre alfileres y agujas. Todos notaron que Li Jin había cambiado. Entonces, ¿cuándo se convirtió? Los ojos de Jong Kin-si fluyeron, y en el misterio en su mente pareció abrirse una grieta, y una luz brillante se filtró por un rincón. Jong Kin-xiao dijo, entonces, ¿por qué cambió repentinamente su actitud hacia la familia Jun y la familia San y cuando cambió? Jong Xian dijo, parece que él y Xiao Sei cambiaron juntos. Los dos miraron juntos a Jong Kin-si, como si quisiera abrir su estómago y mirar más de cerca. Jong Kin-si se encogió y dijo más inocentemente, de repente pensé en eso. No. Entonces, ¿por qué parece incapaz de pensar en eso? Ah, ¿cómo lo sé? Cuando salió del estudio, el sol de invierno estaba en plena floración, y en el patio, Yu Yan y Jong Kin-su estaban jugando al lanzamiento de ollas. Jong Kin-si se puso de pie por un momento, caminó lentamente y preguntó. ¿Cuándo se juntaron ustedes dos? Vino a nuestra casa hace 2 días para robar el jarrón y lo atrapé, dijo Jong Kin-su. Yu Yan hizo clic en su lengua, no es robar, es pedir prestado. Mi padre quería ver de qué se trataba. ¿Y luego? Entonces detuve a la persona, y Tai Wei-yu vino a nuestra mansión en persona. Dijo que quería a su hijo, pero en realidad vino a ver el jarrón esmaltado. Jong Kin-su dijo sarcásticamente, parece que, a los ojos de tu padre y tu hermano mayor, no eres más que eso. Yu Yan tampoco discutió con él. Originalmente era un tonto, y su familia no le prestó atención. Desde esa apuesta, su hermano mayor se convirtió en su hermano mayor. Cuando atraparon a Goulan, deben quitarlo. Dio la casualidad de que las patrullas en la ciudad eran estrictas en los últimos años. Se puso una armadura y se unió a la guardia de la ciudad directamente, listo para hacer negocios serios, para no darle una excusa al hermano mayor para arrestarlo. Al final, sucedió algo aún peor y fue asignado al líder del equipo de Jong Kin-su. Jong Kin-si aclaró el asunto y no le prestó mucha atención. Todavía estaba pensando en la transformación de Li Jin y de él al mismo tiempo. Cuando la otra parte llegó a toda prisa a la residencia del primer ministro, se preguntó si Li Jin vendría 8 años después como él. Pero en ese momento, pensó que, si Li Jin renacía, definitivamente atacaría la residencia del primer ministro. Después de todo, con los recuerdos de su vida anterior, nadie podría detenerlo en esta vida. Sin embargo, si atacó al primer ministro y su familia en la vida anterior y descubrió que la familia Jun nunca había amenazado su trono, ¿qué pasaría si se reveló que la familia San fue la verdadera amenaza? Entonces, ¿todo esto tiene una explicación? Pero esto solo puede usarse como una hipótesis, porque la actitud de Li Jin hacia él es demasiado extraña.
Si realmente renació, ¿por qué Li Jing lo mantiene? Tiene que asegurarse si renació o no. John Kinsey estaba parado debajo del corredor y, pensativo, de repente hubo un movimiento a su lado, giró la cabeza para mirar y descubrió que Yu Yan se balanceaba frente a él. Al mirarlo a los ojos, Yu Yan miró hacia otro lado en silencio y dijo, ¿tú? John Kinsey mostró dudas en sus ojos. Yu Yan no pudo evitar dar un paso atrás. Todavía le tenía un poco de miedo a John Kinsey, y después de mucho tiempo, dijo, escuché de Ninji que su madre fue al templo recientemente. John Kinsey asintió y preguntó, ¿entonces qué? Es el templo de la diosa de la misericordia. John Kinsey pareció entender, ¿qué más? Pidió un talismán y lo envió al palacio. Era obvio quién lo entregó al palacio. Antes del Renacimiento, John Kinsey había recibido noticias de que Nin Rao había llamado a Li Jing para beber alcohol, pero ella había venido preparada. Pensó que si llegaba a concebir un hijo sería valiosa a los ojos del emperador, pero como Li Jing no cambiaría su token, solo podía recurrir a ese método. Es por eso que John Kinsey estaba tan enojado cuando se precipitó al pabellón de la luna llena ese día y la amenazó directamente. Odia que otros traten a Li Jing como un recurso superior y que harán cualquier cosa para lograr sus objetivos. Ahora que ha sido golpeado todavía se niega a arrepentirse. Sin embargo, su atrevido acto hizo que John Kinsey se iluminara repentinamente. Si Li Jing realmente renaciera, sería imposible que se respetaran como un matrimonio. Si realmente pudiera dejar un hijo, sería un buen movimiento antes de lo previsto. ¿Por qué me dijiste esto? Yu Yang se apoyó en el pilar, se rascó la barbilla con las yemas de los dedos y dijo con una cara plana, ¿es por lo guapo que eres? ¿Qué otra razón tendría? John Kinsey levantó las cejas e inmediatamente el rostro de Yu Yang se puso pálido. Involuntariamente retrocedió unos pasos y dijo, solo estoy bromeando. John Kinsey almorzó en la residencia del primer ministro, y después de eso, no se quedó más, regresó al palacio. El imponente carruaje ceremonial se abrió paso hasta la puerta este de la ciudad prohibida y, en la distancia, vio a un hombre de cabello negro vestido de negro parado frente al palacio Chaoyan. John Kinsey se sentó en el carruaje con los hombros hacia atrás y se miraron el uno al otro por un momento. Esa hipótesis volvió a surgir, si Li Jing era como él 8 años después. Inconscientemente apretó los dedos, las articulaciones de color porcelana se volvieron azul y blanco, y sus ojos negros se abrieron ligeramente. Luego de repente se encogió de nuevo. Que no seas el Li Jing.